Continuamos desmintiendo las difamaciones y mentiras del canal Filosofía Judía. En el video que hoy estudiaremos, el judío, autor de este canal, pone en duda la confiabilidad del evangelista Mateo, refiriéndose al registro de las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 23, versículo 35. Esto es lo que veremos a lo largo de este análisis. A los judíos de la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, siendo que a Zacarías, hijo de Berequías, nadie lo mató. Esa muerte nunca ocurrió. A Zacarías, hijo de Berequías, nadie lo mató. Al Zacarías que sí mataron es a Zacarías, hijo de Jehoiada. Ese es otro Zacarías que sí mataron entre el templo y el altar. ¿Qué significa? Que el autor de Mateo se confundió de Zacarías. Escribió otro Zacarías que no era, porque Zacarías, hijo de Berequías, existe. Zacarías, hijo de Jehoiada, existe y lo mataron. Pero Zacarías, hijo de Berequías, no lo mataron. Mateo 24 dice que mataron a este. Se confundió. Por eso Lucas corrige a Mateo. Lucas borra la parte de hijo de Berequías porque entiende que Mateo hizo un error. Recordemos que Lucas es posterior a Mateo. No, que Mateo mintió. Eso es lo que estoy diciendo. Mateo en su evangelio... ¿O es un error histórico? Porque puede ser parte de la historia, semejante a la general. Yo digo, el Espíritu Santo de Mateo se equivocó. Así de fácil. Tú estás leyendo un texto en donde te acabas de dar cuenta, Apolo, te acabas de dar cuenta que Mateo se equivocó. Tu Biblia, la Biblia que estabas leyéndome, como si fuera, yo no sé para qué la leíste, te acabas de dar cuenta que tiene un error. Y está bien, no es tu culpa, tú no eres el autor de Mateo, el que escribió Mateo no sabía Biblia, pero es tu culpa. Deben de saber que el video que vieron son dos extractos unidos. No puse el video completo porque hay mucha verborrea y su explicación para demostrar que Mateo se equivocó es muy redundante y no tiene un hilo secuencial. Así que, después de ver este extracto del video, les resumo en pocas palabras lo que él pretende decirnos. Él dice que existe un error en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 35, porque cuando nuestro Señor Jesucristo condena a los judíos que lo atacaban a él, les dice que ellos y sus antepasados habían matado a muchos hombres de Dios y que estos asesinos de la antigüedad hasta el día en que el Señor estaba hablando estas palabras darían cuenta de toda la sangre que se había derramado desde el tiempo en que Caín mató a Abel hasta el tiempo en que asesinaron a Zacarías, hijo de Berequías. Leámoslo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hay un Zacarías que fue asesinado afuera del templo. Cuando buscamos en el Antiguo Testamento a un personaje llamado Zacarías, que tuvo un padre con el nombre de Berequías, nos damos cuenta que este Zacarías no fue asesinado. Dos versículos mencionan a Zacarías y a su padre, pero no se menciona ningún asesinato. Veamos. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y luego buscamos a un Zacarías que sí fue asesinado, pero su padre no se llamaba Berequías, sino Joiada. Entonces, cuando lees que Jesús dice en Mateo 23, 35, que
a Zacarías lo mataron afuera del templo y te das cuenta que la víctima tenía un padre llamado Joiada y no Berequías, entonces te descontrolas. Y alguien que no conoce el Tanaj, ni mucho menos el Nuevo Testamento, piensa, aquí hay un error. El autor Mateo se equivocó. O se equivocó en el nombre del padre, o se equivocó en que no fue asesinado. Lo primero que debería de hacer este judío que ataca a Mateo es cambiarle el nombre a su canal, porque su forma de razonar sobre estos pasajes no es un método ni lógico ni filosófico para llegar a una conclusión como la que él nos presenta. Si él estudiara, aunque sea un poquito de filosofía, aparte de cambiarle el nombre a su canal, se daría cuenta que él en realidad no nos está presentando ninguna evidencia para demostrar que Mateo se equivocó. Ojalá algún día pueda leer él sobre Aristóteles. Puede googlearlo si no tiene para comprar un libro. Aristóteles dijo, no es suficiente mostrar la verdad, más conviene mostrar la evidencia de la falsedad. Aunque yo no puse todo el video de él, ustedes lo pueden revisar completo, yo les dejo el link. Se darán cuenta que lo único que tenemos de este judío es una acusación con la que arremete encarnizado contra el evangelista Mateo. Pero no tenemos un silogismo. De hecho, él está peleando contra un hombre de paja, porque él es el que está haciendo las dos comparaciones entre los dos Zacarías ya mencionados, no Mateo. Él menciona a Zacarías de Mateo 23:35 y lo confronta con el Zacarías de los días de Zorobabel. Aquí tenemos la primera calumnia. Comencemos a darle claridad a las palabras de Mateo. Jesús dice que existió un personaje llamado Zacarías, el cual fue asesinado entre el templo y el altar. Hasta allí no hay discusión alguna. El problema comienza cuando se menciona el nombre del padre de la víctima, Berequías. ¿Por qué se le llamó Berequías si el pasaje que nos habla de la víctima dice que su padre se llamaba Joiada? Vamos a leerlo en 2 de Crónicas 24, 20-22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Mateo le da el nombre de Berequías a Joiada? Tenemos tres posibles razones por las cuales Mateo llamó a Joiada Berequías. La primera, se citó el nombre del padre de Joiada, o de su abuelo, o de un pariente. La segunda posible razón, Joiada tenía un sobrenombre. La tercera posible razón, el nombre de Joiada se escribió diferente en el documento que usó Mateo. Veamos estas
3 posibilidades a ver si son razonables y congruentes con el Antiguo Testamento. La primera, se citó el nombre del padre de Joiada o de su abuelo o de un pariente. Era muy común entre los judíos que, al referirse al padre de un personaje, usaran el nombre del abuelo, del bisabuelo o de un pariente cercano. Mateo era un judío, así que tenía la misma costumbre y era una costumbre milenaria. Veamos ejemplos. En Génesis 28:5 se dice que Betuel era el padre de Labán, porque lo era. E inmediatamente en el capítulo 29, también en el versículo 5, se menciona a Nacor como su padre, no a Labán. Se sitúa el nombre del padre por el del abuelo, y no estaba mal. Otro ejemplo es Zacarías, de quien se está hablando en Esdras 6:14. A Zacarías se le llama hijo de Ido, pero en realidad Ido no era su padre, sino su abuelo. Su padre era Berequías. Y mencioné que también podría ser un pariente cercano. Observen lo siguiente en Génesis 46:21. Se nos da la descendencia de Benjamín, hijo del patriarca Jacob. Y aquí en esta gráfica que ustedes están viendo, se darán cuenta que están los hijos de Benjamín. De estos 10 hijos, llamo su atención a 3 de ellos: Bela, Naamán y Ard. Estos 3 son hijos de Benjamín, por tanto, son hermanos, los 3. Pero en Números 26, 38, 40, Bela no aparece como hermano de Naamán y Ard, sino como su padre. En base a estos ejemplos, por tanto, podemos decir que existe una probabilidad de que Berequías haya sido padre o abuelo o pariente de Joiada. Razón número 2. Joiada tenía un sobrenombre. También era de uso común que los judíos tuvieran sobrenombres y podía aparecer el mismo personaje con 2 nombres distintos en listas diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Josué, el caudillo. En Éxodo 33:11 y en otros pasajes aparece con el nombre de Josué. Pero en Números 13:16 se nos dice que ese solo era un sobrenombre. Su nombre inicial de Josué era Oseas. De igual forma, Salatiel, padre de Zorobabel, tenía 2 nombres. En muchos pasajes como Esdras 3:2 se le llama Salatiel, pero en Primera de Crónicas 3:19 se le llama con el sobrenombre de Pedaías. Está Gedeón, que fue llamado Jerobaal, o Esaú por Edom. Por tanto, en base a estos ejemplos, es posible que Joiada haya recibido un sobrenombre. En tercer lugar, el nombre de Joiada se escribió diferente en el documento que usó Mateo. Recordemos que los escritores del Nuevo Testamento, como del Antiguo Testamento, cuando escribían una genealogía, se apoyaban o recurrían a los documentos en los que estaban los árboles genealógicos anteriores. Por ejemplo, el libro de 2 de Samuel 2:8 menciona a Is-Boset, hijo de Saúl. Pero el cronista de nombres en su lista
no lo registra como Isboset, sino como Es-Baal. Esto está en Primera de Crónicas 8:33. Supongamos que Mateo hubiera hecho mención del hijo de Saúl y en lugar de llamarlo Isboset, que es con el nombre más conocido, lo hubiera registrado con el nombre Es-Baal. No habría ningún error, porque Mateo solo se hubiera estado basando en la lista de crónicas. No todas las listas genealógicas existentes que tuvo la nación de Israel fueron incluidas en el Antiguo Testamento. Existieron otras listas que no se incluyeron y otras se perdieron. Así que también existe la posibilidad de que Mateo se haya basado en una lista en donde el nombre del padre de Zacarías apareciera como Berequías. Si filosofía judía llegara a decir que ninguna de estas tres opciones fueran posibles, entonces él está obligado a demostrarlo con evidencias, ya que él en su video nunca demostró nada, únicamente acusó a Mateo haciendo una comparación a conveniencia entre dos pasajes. Y en esa comparación él decide atacar la Biblia cristiana, ataca a los cristianos y está intentando explicar todo esto de manera sarcástica. Pero no tenemos ningún argumento lógico, ni filosófico, ni teológico por parte de él para demostrar que Mateo cometió un error. Finalizo explicando por qué no puede ser un error. Primeramente, yo sé que la palabra de Dios no tiene errores y esta discordancia, atentos, le estoy llamando discordancia, no error. Esta discordancia en Mateo 23:35 es igual que las muchas discordancias que existen en el Antiguo Testamento, como ya lo oímos. Hay muchos nombres que no coinciden. Así que me gustaría saber si todas las discordancias que existen en el Antiguo Testamento las llamaría este judío errores. Vamos a esperarnos un poco a que este judío estudie algo de filosofía para que se dé cuenta que todo lo que habló en su video se llama la falacia de la afirmación gratuita. También si llegase a estudiar filosofía, descubriría que hay una regla que se llama la carga de la prueba. Y consiste esta regla en que si alguien afirma algo, entonces sobre él recae la responsabilidad de demostrarlo. Si no lo demuestra, entonces elude la carga de la prueba. Mientras tanto, podemos sentirnos confiados en que el Nuevo Testamento es tan perfecto como el Antiguo Testamento.